En el capítulo pasado hablamos de cómo la élite utiliza el cine para inculcarnos formas de pensar y comportamientos que son hasta contrarios a nuestros mismos fundamentos básicos. Lo verdaderamente peligroso de todo esto, en realidad, es la naturalidad con que las personas aceptan la incorporación de nuevas estructuras de pensamiento, o la modificación de las antiguas, como si se tratara de procesos mentales que les son propios. Gracias a esta característica de invisibilidad, el cine ha sido utilizado por la élite como su arma principal en la viabilización del proyecto MKUltra y su continuación, el programa Monarca. Breve historia del control mental. Este proyecto de control mental que la CIA obtiene a través de los trabajos nazis de personajes tan funestos como Joseph Mengele. Todo comenzó con lo que originalmente se conoció como Proyecto Bluebeam, que fue concebido para contrarrestar los avances soviéticos en tecnologías de lavado de cerebro. El experimento se basaba inicialmente en la narcohipnosis, o la combinación de drogas y una cuidada programación hipnótica. Siempre evolucionando, el proyecto Bluebeam fue más tarde conocido como Artichoke y transformado en un programa ofensivo de control mental que aunaba las divisiones de inteligencia del ejército, la marina, la fuerza aérea y el FBI. El fin del proyecto fue delineado en un memorando de enero de 1952, y el 13 de abril de 1953 se creó el MKUltra por orden directa de Allen Dulles, el entonces director de la CIA. El objetivo de este programa aparece en un documento en 1952. Tomar control de un individuo, al punto en que éste hará nuestra voluntad contra la suya propia, y aún contra las propias leyes fundamentales de la naturaleza y la autoconservación. El MKUltra estaba considerado como un paraguas para otros 149 subproyectos. Muchos de estos tenían que ver con pruebas realizadas ilegalmente con drogas, otros tenían que ver con la electrónica. Por ejemplo, un subproyecto llamado Proyecto 54 buscaba crear drogas para eliminar la memoria, el Proyecto Talento busca crear supersoldados. Un procedimiento especial, designado Delta, fue establecido para gobernar el uso de MKUltra extranjero. Uno en particular, el MK-Search, exploraba la posibilidad de activar un organismo a control remoto. Querían lograr una técnica de lavado de cerebro para convertir individuos en mensajeros y espías sin que ellos lo supieran. También podrían convertirse en un futuro, en terroristas, asesinos o suicidas. Este era un proyecto total de control mental y modificación de la conducta mediante medicamentos, drogas y agentes biológicos, que buscaba entrenar asesinos inconscientes. Se trataba del asesino secreto perfecto, ya que ni el mismo asesino sabía que trabajaba para la CIA. Estos asesinos se hicieron conocidos como candidatos de Manchuria. Oficialmente, el proyecto MKUltra se extendió entre los años 1952 a 1965. El proyecto fue conocido por el público en los años 70, en el curso de una investigación del Congreso de los Estados Unidos. Aunque la mayor parte de los documentos que probaban la existencia del mismo fueron destruidos por Richard Helms, ex jefe de la CIA, cuando abandonó el cargo en 1973. En Internet se pueden encontrar los pocos originales que no fueron destruidos. La continuación de este proyecto,
aunque no se reconoce oficialmente porque en la actualidad está operativa, se llama Programa Monarca. En el curso de la historia se conocen varios relatos que registran rituales y prácticas que describen algo semejante al control mental. Uno de los primeros escritos que da referencias del empleo del ocultismo para manipular la mente, se encuentra en el libro egipcio de los muertos. Es una recopilación de rituales, muy estudiado por las sociedades secretas de hoy, que describe métodos de tortura e intimidación, para crear traumas, el uso de pociones, drogas, y el lanzamiento de conjuros, hipnotismo, obteniendo así la esclavitud total del iniciado. Otros casos atribuidos a la magia negra, la brujería y la posesión demoníaca, si la víctima es animada por una fuerza externa, también son precursores del proyecto Monarca. Es por eso que podemos ver cómo de un tiempo a esta parte se insiste desde la pantalla grande para convencer al público que la brujería, hechicería y otras ideas similares no son tan malas como parecen. Es clara la evolución en la línea de condicionamiento. Primero, se presenta una separación entre brujos buenos y brujos malos, incorporando sutilmente la idea de que no todos son malos. Segundo, poco a poco se explican las motivaciones que justifican las acciones de los malos, que de negativas pasan a ser tan solo aparentemente malas, y posteriormente se verán como bondades mal interpretadas. Un caso claro de esta evolución, o volteo del panqueque, lo podemos ver en la visión de Judas. El concepto original lo muestra como traidor, mientras que una visión manipulada lo coloca casi a un nivel superior al de Jesús, como si la salvación no hubiera podido darse si no hubiese sido por la ayuda y sacrificio de Judas. La idea del sacrificio personal es muy recurrente en el satanismo y ocultismo en general, visando desmerecer el sacrificio de Cristo y tratando de convencer a los hombres de que ellos pueden salvarse a sí mismos. De ahí el peligro que corren los que basan su salvación en las buenas obras, otra manipulación que veremos más adelante en otros capítulos. En el curso de la próxima generación, creo que los amos del mundo descubrirán que el condicionamiento infantil y la narcohipnosis son más eficaces como instrumentos de gobierno que los garrotes y los calabozos, y que la avidez de poder puede ser tan cabalmente satisfecha si por medio de la sugestión se logra que la gente ame su servidumbre tanto como si por medio de latigazos y puntapiés se le impusiera la obediencia. Programación Monarca. El programa Monarca es un método de control mental utilizado por numerosas organizaciones, con el fin de crear una mente controlada esclava, que pueda ser activada en cualquier momento para llevar a cabo toda acción requerida por el controlador. La base para el éxito de la programación Monarca es que las personalidades de las diferentes partes de la personalidad llamadas alters no se reconozcan entre sí. Las paredes de la amnesia, que son construidas a base de traumas, forman un escudo protector secreto que protege a los abusadores de ser descubiertos y evita que las personalidades frontales que sostienen el cuerpo la mayor parte del tiempo lleguen a saber cómo su sistema de alters está siendo usado. Los alters frontales pueden ser maravillosos cristianos y su alter profundo puede ser el peor monstruo satánico imaginable. Efecto Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La tasa de éxito de este tipo de programación es alta, pero cuando falla, los fallos son descartados por la muerte asesinato. La disociación es lograda traumatizando un tema, mediante el abuso sistemático y con rituales ocultos. Una vez que una división en el núcleo de la personalidad se produce, se puede crear un mundo interno, se pueden crear y modificar subpersonajes, que se pueden programar con herramientas como la música, cuentos de hadas, películas, especialmente las producciones de Disney. Estas ayudas visuales y de audio mejoran el proceso de programación con el uso de imágenes, símbolos, significados y conceptos. Se accede a los alters creados usando palabras o símbolos, gatillos, programados en la psique del sujeto por el controlador.
Algunas de las imágenes internas más comunes por los esclavos de control mental son árboles, el árbol cabalístico de la vida, lazos infinitos, antiguos símbolos y letras, telas de araña, espejos, cristales rotos, máscaras, castillos, laberintos, demonios, mariposas, gafas, relojes y robots. Estos símbolos se suelen insertar en películas de la cultura popular y de vídeos por dos razones. Para desensibilizar a la mayoría de la población, utilizando subliminales y programación neurolingüística, y para construir deliberadamente desencadenantes específicos y claves para la programación base de niños monarca. Ahora bien, un marcado aumento en la cantidad de estos símbolos apareciendo cada vez más abiertamente en los medios de comunicación y de consumo, nos muestra claramente el progreso que este tipo de programación está teniendo en los niveles masivos y populares. ¿Qué será que estos gatillos pueden llegar a activar a nivel colectivo, de las masas? Seguramente no será nada bueno. Un método eficaz de programación es decir a los niños pequeños: imagínate que estás viendo tu programa de televisión favorito. Esta es la razón por la que las películas de Disney y los dibujos animados de la televisión son tan importantes para los programadores. Son la herramienta perfecta hipnótica para conseguir que la mente del niño se disocie en la dirección correcta. Los niños necesitan ser parte del proceso hipnótico. Si el hipnotizador le permite al niño crear sus propias imágenes, las sugerencias hipnóticas serán más fuertes. Algunas de las películas usadas en la programación monarca incluyen El Mago de Oz, Alicia en el País de las Maravillas, Pinocho y La Bella Durmiente. En cada caso, el esclavo da una interpretación particular a la historia de la película con el fin de mejorar la programación. Por ejemplo, a un esclavo que ve El Mago de Oz se le enseña que, en algún lugar sobre el arco iris, está el lugar feliz disociativo al que los esclavos deben ir con el fin de escapar el dolor insoportable que se les inflige. Usando esta película, los programadores fomentan en los esclavos la fuga sobre el arco iris para que se disocien, separando la mente de sus cuerpos. Los personajes de la película muestran la fragmentación de la personalidad en distintas partes. El león es la voluntad, el hombre de hojalata el corazón, sentimientos y el espantapájaros es el cerebro, mente. Al separarse en personas diferentes, es posible después activarlos por separado para utilizar, por ejemplo, la personalidad base sin sentimientos, anulando el hombre de hojalata por un determinado tiempo, y así con todas las partes. Esta división es básica, todavía después deberán construirse los nuevos alteres, y es para ello que los programadores han estado utilizando las películas desde el primer día para ayudar a los niños a aprender las secuencias de comandos hipnóticos. Para el condicionamiento mental, entonces, las películas de Hollywood tienen dos aplicaciones. Una directa dentro de sus círculos internos, como acabamos de ver, y otra indirecta, a nivel masivo. Ahí es donde entramos nosotros. ¿O pensabas que estas cosas solo le sucedían a los otros? En la aplicación externa, el uso masivo, no se incluye el tratamiento de tortura directa y abuso sexual explícito, que tanto colaboran para la destrucción y construcción de personalidades, por lo que los efectos son más lentos y menos estables, aunque no por eso son desdeñables. Sin embargo, no estamos exentos de un tratamiento más sutil. Somos torturados psicológicamente por las noticias de guerras, violencia, masacres, asesinatos, secuestros, violaciones, etc. Con que nos bombardean los medios una y otra vez todos los días, mientras que nos someten a maltratos psicosexuales de forma indirecta, fomentando la disociación entre los afectos y el sexo. Con lo que consiguen eliminar la culpa por un lado y promover el desenfreno por otro, atacando, como siempre, a la célula base, la familia. Al desligar la relación afectiva del acto sexual se consigue que las personas no se vinculen emocionalmente entre sí,
como en Un mundo feliz, de Aldous Huxley, ¿recuerdan? Se acentúa el individualismo por sobre las relaciones emocionales y así se fomenta una actitud egoísta, competitiva, indiferente, insensible, separatista y apática. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 10, 21, 24, 12. De esta manera ya han alcanzado uno de los más básicos objetivos de comando. Dividir para reinar. Así consiguen impedir que la gente se agrupe para luchar contra ellos. Ese es el verdadero motivo por el cual una minoría consigue tener el control casi absoluto del planeta. Basta ver el éxito obtenido en la inserción de ideas foráneas, y hasta contrarias a las propias, en la mente de las personas para descubrir que este tipo de manipulación es altamente eficaz. Esto quiere decir que al consumir cine pensando en él como una forma de entretenimiento, no solo nos sometemos voluntariamente a su manipulación mental, sino que además pagamos para que puedan continuar financiando nuestro propio condicionamiento. Somos como el sentenciado a muerte que cava su propia tumba.